Hola, ¿qué tal, queridos amigos de El Cafetalero? Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto, el placer de hacer una de las entrevistas que yo tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo y que por cuestiones del destino se empezó a como acomodar el terreno y el asunto, y me da muchísimo gusto recibir a una de mis... mm, Yo tengo bueno, mucha gente del cual tomo mucha motivación para hacer proyectos, pero en cuanto a la comunicación de este programa y ciertamente hay dos personas que me marcaron cuando yo veía los noticieros y los programas hasta hace también algún tiempo, en Serio Noticias, y esas dos personas una de ellas, Lisette Larraguibel, a la cual tengo la gran oportunidad de entrevistar el día de hoy, y la otra es Michelle Onofre, que también ya le hemos entrevistado el día de hoy, días anteriores, así que muchas gracias por el honor. Freddy, al contrario, el honor es mío. Muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista. Ya tenía muchísimas ganas de que nos pudiéramos enlazar y de llegar a todos tus seguidores, que son muchísimos, y de estar en este espacio tan bonito que tienes. Perdón si me extendí un poquito en la presentación, pero es la verdad. Cuando yo veía las noticias de pequeño, bueno, de no tan pequeño, adolescente, vamos a decirle así, yo siempre dije, ojalá y la vida me dé la oportunidad de, de estar de entrevistar o de que me entrevisten estas dos personas, estas dos grandes comunicadoras, y Gracias. pues bueno, se me dio No, la pues oportunidad y estoy honrado que esté en este espacio. es un honor para mí también, Freddy, compartir este espacio contigo y además a través de una gran comunicadora, una de las mejores comunicadoras de nuestro estado, que es Michelle Onofre. Fue una excelente compañera. Te voy a decir que hay compañeros de carrera que muchas veces marcan tu vida y Mitch definitivamente ha sido una de ellas, siempre respetuosa, siempre con mucho compañerismo, siempre con sororidad, echándonos la mano y todo. La verdad es que es un extraordinario ser humano y una excelente compañera y me dio mucho gusto que me escribiera para decirme de esta entrevista. Así que, pues empecemos un poquito por el principio, ¿le parece? Claro que sí, Ok, periodista, ¿cierto? sí, Licenciada en periodismo. Eh, pero más allá de ver todo, digo, porque sabemos y la vemos actualmente como una de las mejores conductoras, periodistas y demás, pero ¿cómo nació ese gusto por el periodismo? ¿Cómo se fue desarrollando ese pequeño gusanito por el periodismo o gusto por estar pues frente a una cámara, a una pantalla, el informar? No lo sé. ¿Nos puede contar un poquito de esto? claro que sí. Todo empezó desde que tenía 4 años. Fíjate que mi mamá me llevó a Televisa Chapultepec y que vi cómo hacían los programas. Yo quería salir en la televisión y todos los días en la casa antes se comía con noticias. Ponían el noticiero de Lolita Ayala a la hora de la comida y yo siempre le decía a mi familia, algún día voy a ser como Lolita Ayala, y la admiraba muchísimo y me llamaba muchísimo la atención. Ya cuando pude tener la oportunidad de estudiar una carrera, estudié primero Ciencias de la Comunicación, me acabé titulando en licenciatura en periodismo, pero fíjate que tuve la oportunidad de entrar, viví en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un canal local que es el Canal 44, el canal de las noticias, que es propiedad de don Arnoldo Cavada de la Oca, en paz descanse, y ese señor marcó mucho mi carrera. ¿Por qué? Porque él tenía un programa que se llamaba Entrevistas y yo veía como, a pesar de ser el dueño del canal, pues le dedicaba todos estos espacios a ayudar a la gente. Entonces hacía su programa de entrevistas y veía que había niños en sillas de ruedas, que había niños con cáncer, que había adultos mayores que tenían muchas necesidades y don Arnoldo lo que hacía era entrevistarlo para poder cubrir esas necesidades y le
a sus amigos funcionarios públicos y ellos se juntaban para poder lograr muchas cosas. Y fue así que yo me di cuenta que los medios de comunicación se pueden utilizar para cambiar vidas. Y ese ha sido como el eje rector de toda mi carrera. Freddy, te he de decir que gracias a Dios creo que he tenido la oportunidad de estar en el lugar correcto para poder apoyar en la medida de lo posible. No nací millonaria, ni mucho menos, pero nací con un medio que es el medio de comunicación y donde quiera que yo he trabajado, he hecho campañas para ayudar a niños con cáncer, he hecho campañas pues para poder hacer que lleguen los donativos a donde tengan que llegar y tengo muchos casos que afortunadamente tuvieron la confianza en mí y que logramos grandes cosas con niños que no tenían para sus tratamientos y que lograron tenerlos gracias a tener el medio, que fue un micrófono y una cámara. Ok, entonces podemos decir que uno de sus referentes y que uno de sus, más bien una de sus referentes y una de sus, digamos, personas a admirar y querer como simular fue Lolita Ayala, ¿cierto? Así es. Sí, es correcto. Yo la admiré muchísimo toda la vida y pues posteriormente a don Arnoldo Cavada de la O, que te voy a decir más o menos para que la gente ubique quién es. Ese señor fue el que le dio la primera oportunidad a Luis Miguel de salir en un programa de televisión. Fue en Ciudad Juárez y bueno, pues el papá de Luis Miguel lo llevó porque eran amigos y fue la primera vez que Luis Miguel cantó La Malagueña y que fue muy conocido en uno de los capítulos de la serie que tuvo Luis Miguel y el entrevistador era don Arnoldo Cavada de la O, que en paz descanse, pero fue una persona que hizo muchísimas cosas por gente de la frontera y que definitivamente marcó el rumbo de mi carrera en los medios. ¿Y cómo a lo largo de estos años, qué es lo más padre que se ha enfrentado o que le ha tocado vivir en los medios de comunicación? Ya nos dijo una, el poder ayudar. De verdad, yo me quedé impresionado, y se los tengo que decir así, de cuando nos hizo favor de mandar su currículum o su semblanza, me quedé verdaderamente impresionado del activismo que ha realizado, ¿no? Si yo les contara, no acabo, pero bueno, es verdaderamente impresionante la manera como ha ayudado no solamente a gente con discapacidad, sino a niños de la calle, a diversos grupos vulnerables que se han acercado a ella y que que ella a través de un micrófono, pues ha sido como el medio conductor para que esas ayudas lleguen y de verdad es, es alguien de admirable ver cómo cuando se quiere, se puede. Esa es una realidad. Así es. Entonces, este, pues, definitivamente creo que nadie nacimos millonarios, ni mucho menos, pero cuando se quiere, se puede. ¿Cuál es la experiencia más padre que le ha tocado vivir en estos años de carrera? Mira, tengo varias porque pues hablar de solo una sería injusto, pero pues mira, hay dos casos. Uno me pasó aquí en Morelos hace muchos años, cuando yo iniciaba aquí en Cuernavaca. Hubo un caso de unos niños que atropellaron en Avenida Emiliano Zapata, estaban pues graves, a punto de perder las piernas, quedaron prensados en la pared de una de las casas, pues pegado a la escuela donde ellos iban porque un señor se queda sin frenos, los prensa, iban a dar al hospital. Cuando yo llego a hacer la nota del atropellamiento, pues me topo con que el seguro había pues ya liberado a la persona que los había atropellado y la cuenta del hospital pues obviamente iba incrementándose cada vez más y más y más. Afortunadamente en ese momento pues con todo y los golpes del asegurador que nos dio y nos aventó la cámara y todo en la entonces Procuraduría, pues logramos que a través de ese reportaje la aseguradora cubriera los gastos médicos de ambos niños. Y lo más satisfactorio para mí, pues fue cuando llegué, pues porque yo me engancho con los casos, no nada más cubro la nota y ya, sino que llegué a ver cómo seguían los niños, cómo iba la evolución. Y la abuelita se hincó en mis piernas, me abrazó y llorando me dio las gracias. Híjole, ha sido una de las cosas
más lindas que me ha pasado. También tuve el caso de un pequeñito de 2 años con neuroblastoma fase 4. Fue un caso muy difícil, él se llamaba Lucas, estaba en Metepec, en el Estado de México, y le hice un reportaje porque tenían que juntar tapitas para poder mandarlo pues a un tratamiento a España y los papás no tenían el recurso. Pues juntamos las tapitas, se logró ir a España. Desgraciadamente, pues lo regresaron con paliativos y para mí, yo he llorado 2 veces al aire en todos los años que llevo de mi carrera, que ya tengo 24 años en esto, y una de esas veces estaba ayudando al noticiero nocturno de Televisa en Metepec, en el Estado de México, y me llegó un mensaje donde decía, Luca acaba de fallecer. Y me puse a llorar porque pues era un pequeñito de tan solo 2 años que tenía toda la vida por delante y saber todo el esfuerzo que habían hecho los papás por podérselo llevar a España con la esperanza de poder salvarle la vida y que al final el bebé pues murió en su casa, en sus brazos. Fue muy difícil para mí, pero la verdad es que hay muchas campañas, hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que podemos sumar. En algún momento me buscó una fundación que se llama Fundación Ana, porque les hacían falta pues pijamitas para los niños con cáncer en el Hospital del Niño en el Estado de México también, porque yo estuve pues un tiempo aquí en Morelos, luego me fui 10 años al Estado de México y regresé hace casi 5 años. Y pues yo en lo que pueda ayudo. Con Meggy Salgado y nuestros pequeños hermanos aquí en Morelos, pues hemos hecho campañas para la donación de galletas, para que los niños intercambien el Día de Reyes y nuestros pequeños hermanos para mí ha sido también una gran institución que ha sacado muchos niños adelante y que muchas veces la gente ni siquiera se entera que existe y que hay muchos niños que necesitan ayuda. Nuestros pequeños hermanos, imagínate, tiene más de 350 pequeñitos en grados primaria y secundaria en la casa de Miacatlán y que ya hay jovencitas que tienen menstruación y que cada mes necesitan toallas femeninas y que se hizo una campaña para toallas femeninas y que también necesitan pues sus galletas para su intercambio, se hizo la campaña de las galletas, en fin, en realidad pues ha sido sumamente satisfactorio el hecho de que sí te cuesta trabajo todavía que la gente confíe en las fundaciones y confíe en este tipo de ayuda, pero cuando ya lo logras y llegas a ver las caritas de los niños cuando reciben las galletas o cuando reciben las pijamas, en esa ocasión que dimos las pijamas, juntamos 200 pijamas. Claro, me ayudaron muchos amigos a poder, eh, pues, tener todas las pijamas que se necesitaban. Pero hubo una niña en especial que era mi tocaya, se llamaba Lisette, y cuando me vio empezó a llorar y dijo que se habían mandado a la de la tele para que la conociera. Y llorando me abrazó y le dije, ¿qué es lo que más necesitas? Y me dijo una peluca, ¿por qué no me gusta cómo me veo? Pues hicimos el trámite con una fundación, le donaron la peluca oncológica y cuando se vio en el espejo con esa peluca, no te puedo describir lo que sentí. Son cosas que pasan y yo creo que Dios me dio una misión en esta vida y ha sido esa, el poder estar en los medios de comunicación, pero para poder ayudar en la medida de lo posible a quien sea. ¿Y cuál ha sido digo, porque así como hay experiencias bonitas, hay también experiencias no tan bonitas, ¿no? Hay experiencias que, que también te marcan, no en un sentido feo, pero ¿cuál ha sido la más complicada que le ha tocado estar o vivir? O sea, la Hace, más, hace muchos años me tocó un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado y autoridades, muchos años. Y la verdad sí fue bien complicado porque yo nunca había llegado a una escena tan terrible en mi vida y sí fue complicado, da miedo y fue la única vez que me dejaron cubrir algo así, fue de casualidad porque yo estaba por la zona, empecé a ver mucho movimiento policíaco, le hablé a mi jefe que en ese entonces era Jorge Jiménez en Televisa y bueno, pues me tocó cubrirlo y sí fue algo muy pues pues la verdad de mucho terror. No te lo puedo describir porque sí fue de miedo, hay mucha adrenalina, en fin, creo que ha sido lo más complicado que me ha tocado y la verdad es que yo me inclino más por el lado de ayudar que por cubrir ese tipo de acontecimientos. hey, yo me imagino que a lo largo de este tiempo ha convivido con personas con alguna discapacidad en diferentes tipos, en diferentes tiempos, pero ha convivido y ahora sí que palpado el tema de la discapacidad, pues propi- eh, no propiamente, pero sí muy de cerca, ¿no?
Ah, Entonces, sí. ¿qué, qué piensa Lisette acerca de las personas con alguna discapacidad? Que falta mucho por hacer, definitivamente muchísimo. Yo sí soy de las que se enoja y regaña cuando se estacionan en los lugares para personas con discapacidad, porque cuando tienes la necesidad de bajar a un familiar con una silla de ruedas, pues no cabe. O sea, realmente esos espacios son más grandes por una razón. Y eso es para que quepa una silla de ruedas y la persona, porque hay muchas personas con discapacidad que manejan y pueden bajar su silla y de esa manera ser independientes. Sin embargo, si no respetas esos lugares, ¿cómo va a bajar una persona su silla en un espacio tan chiquito como es un lugar de estacionamiento? Yo hago un llamado de verdad de corazón a todas las personas que nos están viendo a que sí respeten estos espacios, a que no se estacionen en las rampas. Yo he platicado mucho con personas que usan sillas de ruedas. Imagínate lo que es ir en la calle con tu silla de ruedas y que dejen la popó del perro, por ejemplo, en la banqueta y que pase la silla, la llanta de la silla por ahí y tus manos pues se llenen de esto, ¿no? De las heces de los perros. Son cosas en las que normalmente la gente no piensa, pero que sí pasan y que deben de ser más visibles. Tuve la oportunidad de trabajar con una extraordinaria compañera en Radionet en Ciudad Juárez, que se llamaba Gabriela Almaguer. Ella nació con una discapacidad física, ella pues prácticamente movía poco de la cintura para abajo, usaba unos aparatos especiales y por lo mismo de su condición pues perdió la vida muy joven, pero era una mujer, bueno, entusiasta, la más trabajadora, la que llegaba más temprano, la que se iba más tarde, le echaba muchísimas ganas, fue productora de varios noticieros, de programas, y la verdad es que convivir con ella pues te deja pues una gran lección de que pues cuando no naces con una discapacidad, pues de verdad tienes que darle gracias a la vida y gracias a Dios porque pues estás completo y estás pues pudiendo hacer pues cosas para los demás. Yo te platicaría que hace como eh, un año y medio empecé a no ver bien y pues resulta que me detectaron cataratas y me di cuenta, tengo todavía la catarata del lado izquierdo, únicamente veo bien del lado derecho, pero ya mi lado izquierdo perdió completamente la visibilidad. Pues en este momento, hasta que no me opere, soy una persona con una discapacidad. Ya me cuesta trabajo bajar algunas escaleras porque se me pierden los escalones, en la noche sobre todo me es más difícil, a veces hasta pues manejar, ¿no? Sí lo hago, pero con mucha precaución. Entonces, son cosas que no lo entiendes hasta que te pasan, ¿no? Y también, pues ponerte en el lugar de los demás, creo que es muy importante, Freddy, definitivamente. Ponerte en los zapatos de los demás es donde ya puedes hacer una diferencia. Ahora, en su larga carrera de periodismo y de ciencias de la comunicación, que cómo ayudan los medios a, a difundir, en su opinión, cómo ayudan los medios a difundir y qué tan importante cree que existan programas? Digo, y no quiero ponerme de ejemplo ni mucho menos, pero al menos cuando nosotros formamos el programa por ahí por el 2020 la pandemia, eh, pues me atrevo a decir que era si no el primero, uno de los primeros que hablaba de la Del tema, discapacidad como tal, sí. o sea, el tema de la discapacidad como tal. Y el programa se ha enfocado a conocer historias, ¿no? Historias de personas con discapacidad y sí, sin discapacidad, pero personas que creo yo que, creemos en el equipo, que ayudan a la inclusión, ¿no? Que ayudan a mejorar quizás un poquito el tema y la ciudad de Cuernavaca, por decir, por enfocarnos aquí en Morelos, pero qué tan importante o qué tan necesario es crear este tipo de contenidos, ¿no? Para que la gente se vaya familiarizando con lo que es una discapacidad. Pues es muy importante, Freddy, porque al final todos, y eso lo aprendí de Mónica Pretelini, la ex esposa de Enrique Peña Nieto, expresidente de este país, y que en su momento, cuando fue gobernador del Estado de México, yo tuve la fortuna de conducir un programa del DIF del Estado de México y Mónica Pretelini, pues prácticamente murió como al mes de que inició ese programa, pero se me quedó algo muy grabado en la mente una vez que la entrevisté.
y dijo, todos tenemos un boleto a la discapacidad, todos. Está en ti cobrarlo o no cobrarlo, porque un accidente te puede dejar paralítico, un accidente te puede dejar sin ver, te puede dejar sin un brazo, sin una pierna. Entonces, en realidad, no tenemos que esperar hasta que nos suceda para ponernos en los pies de la otra persona. Creo que es muy importante que todos los programas, que todas las empresas se sumaran y si tengan un porcentaje de personas con discapacidad dentro de su nómina. Yo creo que es algo indispensable. Una persona que no camina, pues no tiene nada que ver con la facultad intelectual que pueda llegar a tener para desempeñar cierto trabajo. Yo me acuerdo mucho de un caso que me marcó también mucho. Una jovencita que se llama Mayra salió disparada de una resbaladilla en la Marquesa y quedó paralítica. Conseguimos en ese momento, a través de un reportaje, que se le operara la columna para estabilizarle la columna, pero no va a volver a caminar nunca más. A ella le cambió la vida de un día para otro, era modelo, estaba preciosa Mayra, así en su mejor momento, 27 años, y le pasa este accidente y no vuelve a caminar. La veo al año, no sabes, Freddy, lo que eso significó, porque la veo en una silla de ruedas independiente y aparte diciéndome, no, hombre, iba yo a las terapias y hay personas que están peor que yo. Entonces yo tengo que echarle ganas a la vida. Yo ya tengo trabajo y yo soy independiente y ya manejo y tengo mi silla de ruedas y yo ya tengo mis rampas y todo en mi casa para poder no darle lata a nadie. De verdad me dio una lección de vida tan grande que dices, claro, ella agarró una oportunidad de su discapacidad, que no mucha gente hace, pero ella tomó esa oportunidad y le dio un giro a su vida. ¿Qué tan importante cree que sea una buena autoestima, que en este caso, para enfrentar un tema de discapacidad? ¿Por qué? Porque ahorita usted está mencionando casos de discapacidad como tal, Sí, pero al final de cuentas es algo que todos podemos vivir en algún momento y creo yo que necesitamos de un motor como es la autoestima, ¿no? sí. Así es, la verdad es que sí es muy importante también la cuestión de la autoestima, definitivamente. Y te pongo el caso de Mayra porque fue la lección que me dio. ¿Qué autoestima tienes que tener para después de caminar, de estar perfectamente bien, perder la movilidad por completo de la cintura para abajo y todavía tener ánimo de levantarte, de hacer tus cosas, de ser independiente? Ella vivía sola, manejaba, en fin, la verdad es que sí me deja pues una gran lección, porque al final el autoestima, claro que tiene que ver. Ella dijo, a mí las piernas no me van a imposibilitar a hacer una maestría, a tener un trabajo, a poder viajar, a ser independiente. ¿Por qué me van a limitar? Tengo mi silla de ruedas y esas son mis piernas. Ok. ¿Alguna frase que defina a Lisette Larraguibel? Una Híjole, frase, una palabra. pues yo creo que algo que me define mucho a mí es la sororidad. El poder apoyarnos ahora entre mujeres, creo que es muy importante. Decimos es tiempo de mujeres, pero muchas veces entre las mismas mujeres pues están pues viendo cómo una le da a la otra, ¿no? Y cuando lo que debemos de entender es que si nosotras nos unimos, vamos a lograr grandes cosas. Entonces yo creo que a mí lo que me define es eso, la sororidad. Yo he tenido grandes compañeras y la verdad es que se vuelven grandes amigas, como es el caso de Michelle, por ejemplo, que fuimos muy buenas compañeras y como ese caso tengo muchas otras. Una productora que está en el Canal 44 en Ciudad Juárez sigue siendo de mis mejores amigas y sigue trabajando en el canal. Entonces sí, cuando haces equipo entre mujeres, logras y rompes muchas barreras. Hablando un poco de la participación de las mujeres, ahora que se acerca una fecha tan importante como es el 8 de marzo, eh, el Día Internacional de la Mujer, ¿y qué papel cree que actualmente juegan las mujeres para crear pues un mejor Morelos y una mejor inclusión, una mejor, mm, hasta podría yo decir que hasta un mejor humanismo, ¿no? Porque sinceramente, y lo digo con todo el respeto del mundo para los que somos hombres, y yo me incluyo, pero eh, las mujeres son más
humanistas, son más detallistas, son más visionarias, ¿no? Eso no quiere decir, y aclaro, que no, que nosotros no tengamos como hombres bastantes cualidades, ¿no? Pero ¿qué Claro. papel cree que juegue pues la mujer en pues, en esta forma de inclusión, en esta forma de unión, digámosle así? Pues es fundamental porque definitivamente quien se queda ahí después de que te diagnostican un hijo con discapacidad, te puedo asegurar que la mayoría son las mamás, son las mujeres que dan todo a su vida pues por estar con sus hijos, por sacarlos adelante. He hecho pues también muchos reportajes al respecto de mamás que son las que sí están ahí al pie del cañón y son menos los casos de papás. Sin embargo, no quiero dejarlos fuera porque también hay muchos papás que dan la vida por sus hijos y lo hacen. Pero desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es una tarea de dos, la mayoría en esos casos son las mujeres las que están ahí. Yo sí creo que el papel de la mujer pues es fundamental en todos los aspectos, pues son la base de la familia. Sí. ¿Y, y cómo ve la participación de la mujer? Vamos, más ya en lo laboral, actualmente, ¿cree que ha ido evolucionando? Cree que ha ido retrocediendo? No lo sé. ¿Cómo lo ve? Ha ido evolucionando. Tenemos por primera vez en la historia de nuestro país una mujer al frente de nuestro país con la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos por primera vez una gobernadora en Morelos con Margarita González Arabia. Por primera vez tenemos una presidenta en la mesa directiva del Congreso con Yasmín Solano López. Sí ha ido creciendo estos espacios. Estamos todavía en pañales, aún así es. Debemos de tener más espacios y que la mujer deje de ser vista como cuidadora, como que solo debe de estar en la casa y demás. Debemos de abrirle más oportunidades y que sepan también que las mujeres son capaces de hacer cualquier trabajo y que debe de ser remunerado de la misma manera que los hombres. Y ahí es donde se habla de la verdadera equidad, porque no se trata de pelear hombres contra mujeres, porque no va por ahí. Yo creo que la verdadera lucha debe de ser por ganarnos un espacio de igualdad, nada más, no pelear contra los hombres. Al final, para mí, somos complemento. Digo, yo tengo una hija y si no hubiera habido un marido, o en este caso ex marido ya, pero si no hubiera habido un papá de mi hija, pues no hubiera podido ser mamá. Entonces sí somos complemento y tenemos muchas cosas que hacer juntos. Yo creo que el día que hagamos equipo, ambos, va a cambiar este mundo de una manera radical. No tenemos que estar peleando unos contra los otros, sino más bien debemos de entender que todos somos seres humanos y que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades. Sí. ¿Qué consejo le daría a las personas con discapacidad que van a ver esta entrevista y que, pues, de seguro, digo, nadie emula a nadie, cada quien es un lienzo en blanco, digo yo, y cada quien hace sus errores y sus aciertos, pero sí hay gente que más siendo, pues, una gran comunicadora, una gran mujer, digamos, de reconocida aquí en Morelos, hay gente que puede tomar algunas ideas de, de cómo ha logrado el éxito y de cómo ha logrado, pues, llegar hasta donde está y recorrer, pues, ese camino que me imagino que no ha de haber sido nada fácil. No es nada fácil, nada fácil. Hay muchas envidias en este medio, no es nada, nada sencillo, pero yo creo que cuando tienes fe en Dios, cuando tienes esa convicción también de no rendirte, yo he sido, pues no sé si muy terca o de verdad he luchado siempre por conseguir lo que quiero. Y cuando algo se me mete en la cabeza, pues hasta que no lo logro. Entonces mi consejo es para todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, que no se rindan porque creo que lo que más nos puede mover en la vida somos nosotros mismos. Y es la capacidad que tenemos acá, la fuerza de la mente, el poder de la energía. Creo que eso puede mover muchísimo más cosas que lo que te pueda decir un doctor. A lo mejor un doctor te va a decir que no vas a poder levantar el brazo como antes, pero ¿qué tal si tú vas haciendo tus ejercicios y no te rindes y hasta que lo logras? Porque he visto muchos casos, Freddy, de personas que han logrado cosas que les dijeron que en la vida van a poder volver a hacer y lo logran. ¿Ok? ¿Y qué es lo más difícil que ha pasado en el medio de la comunicación? Que insisto,
es un medio muy peleado y muy cerrado y muy, sí, muy Las elitista, envidias. por ponerle así. Para mí lo más complicado han sido las envidias. He tenido jefas mujeres, híjole, algunas muy complicadas. Y la verdad, ese acoso que luego te digo que hay entre las mismas mujeres, pues es horrible. Yo creo que de verdad el día que entendamos que nos debemos de apoyar va a cambiar mucho la situación. Y yo creo que lo más feo, lo peor que me ha pasado en este medio, pues son eso, las envidias. Le voy a hacer una pregunta con todo el respeto del mundo, porque creo yo que es importante conocer su opinión. Digo, espero, y yo lo digo con mucho respeto. ¿Qué piensa usted del feminismo? Mira, el feminismo para mí es lo que te digo, no debe de ser una lucha contra los hombres. No, para mí no debe de ser así. Para mí debe de ser el luchar por un espacio de equidad, de igualdad. Para mí, el feminismo debe de luchar porque no haya más mujeres que pierdan la vida en manos de nadie, ni de otra mujer, ni de un hombre. Para mí el feminismo debe de luchar porque se erradique la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué se conmemora? Por mujeres que fueron quemadas por exigir sus derechos. Imagínate lo que la historia nos marca en la lucha que hemos tenido las mujeres por ganarnos un lugar que nos debería de corresponder por el simple hecho de ser seres humanos. Yo creo que debemos de luchar por esto, por erradicar la violencia. Y también le digo a las mujeres desde aquí que cuando vean los focos rojos, se alejen, se alejen de una buena forma para evitar ser víctimas incluso de feminicidios. La tasa de feminicidios en nuestro país es alarmante, muy, y la verdad es que pues debemos de luchar porque eso se erradique, pero también está en nosotras al saber si tenemos una relación con una persona, pues si vemos estos foquitos rojos, hacernos a un lado. Eso es muy importante. Si nuestros hijos viven una situación de violencia, que no la vivan, porque los patrones se repiten desgraciadamente. Y de esta manera podemos evitar que ellas sean violentadas en un futuro, ellos sean los que ejerzan violencia. Entonces sí debemos de poner un hasta aquí, violencia vicaria. ¿Por qué atentar contra la maternidad, que es lo más sagrado que podemos tener como mujeres? Y muchas madres de familia son víctimas de violencia vicaria, que es hacerle daño a la mujer a través de los hijos. Entonces, pues desde aquí el llamado es ese, a que el feminismo luche porque tengamos equidad, que luche porque tengamos igualdad, que luche porque no tengamos más violencia contra las mujeres. ¿Ok? Ya para ir cerrando este programa, que, que insisto, le agradezco infinitamente que se haya tomado estos minutos, porque yo sé que es una persona muy ocupada y que siempre anda corriendo y que siempre anda pues en reuniones y así, y para mí es infinitamente agradecido que personas como usted, como Michel, como gente de peso aquí en Morelos, tantos comunicadores que algunos he tenido la dicha de entrevistar, se tomen el espacio para este programa muy chiquito que pues lo único que busca es formar conciencia de la discapacidad y contar historias que realmente podamos entender y hacer, ¿no? Entonces, pues algo que quiera agregar, que quiera decir como mensaje final. Claro, este no es un programa chiquito, Freddy, es un programa hecho con el corazón. Y esos son los programas más grandes que existen. Yo te felicito por tener este espacio, por permitirnos tener la oportunidad de llegar a tu público, de llegar a tantos corazones que te siguen. Creo que eso es lo más grande y lo más loable que puedes hacer por alguien en la vida. Yo, al contrario, te agradezco. Para mí es un honor estar contigo esta noche, el podernos haber enlazado y conocerte y saber que eres una persona con un gran corazón. El programa no es chiquito, eres un gran ser humano y tienes mucho potencial y un programa muy grande porque es hecho con el corazón. Muchas gracias. Gracias de verdad. Y bueno, pues esperemos que el próximo martes sean más historias de campeonato. Gracias, licenciada Lisette. Las Muchas puertas de Cafetalero gracias. Motivacional
las puertas de Cafetalero Motivaciones siempre estarán abiertas para lo que podamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Si algún día necesita difundir una campaña, algo, con muchísimo gusto, cuente con nuestras redes para poder unirnos a la difusión de toda la labor que usted hace. Muchísimas gracias. Y igual para ti, si llegas a tener alguna campaña, algún caso, con muchísimo gusto estoy para servir. No se olviden que nos esperamos el próximo martes y por ahí el miércoles estamos trabajando otra entrevista sorpresa como la que tuvimos el día de hoy, con alguien que no les puedo adelantar todavía quién es porque pues, aún nos falta un piquito para poder cerrar la entrevista, pero esperemos que en estos días se cierre la entrevista y podamos contar también esa gran historia. Así que nos vemos el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche. Gracias a todos y no te olvides darle like, compartir, eh, comentar. Todos tus comentarios son fabulosos para nosotros y síguenos en YouTube también, que también estamos ya abriendo el canal, y ahí se estarán subiendo todas las entrevistas, incluyendo estas y las anteriores. Así que, pues Gracias. gracias a todos y nos vemos en la próxima.